En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva. Vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación con el tema Diálogo. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que conozcas cómo es el modo discursivo diálogo y cuáles son sus elementos y tipos usando ejemplos para que puedas identificarlo en diferentes contextos. Los modos discursivos son las diferentes formas en las que se puede organizar un discurso oral o escrito. Cada modo discursivo tiene una intención diferente. La intención es el objetivo que se quiere lograr al comunicar algo. Existen 5 tipos de modos discursivos: descriptivo, narrativo, argumentativo, expositivo y diálogo. Durante el video vamos a explicar 3 cosas. 1. ¿Qué es el diálogo? 2. ¿Cuáles son los elementos del diálogo? Y 3. Tipos de diálogo. Diálogo. Dialogar es conversar con una o más personas. El objetivo del diálogo es intercambiar información. Un diálogo se puede hacer de forma oral o escrita. El diálogo oral es el que usamos en las conversaciones diarias que tenemos con las personas. El diálogo escrito se usa para representar en un texto la conversación que tuvieron 2 o más personas o personajes. Por ejemplo, imagina que un día vas a comer con una amiga. Mientras esperan su comida, tú le preguntas: ¿cómo has estado? Entonces comienzan a platicar de todo lo que les ha pasado. Cuando platican, están teniendo un diálogo oral. Ahora imagina que cuando regresas a tu casa quieres escribir en tu diario la conversación que tuviste con tu amiga. Cuando escribes la conversación, estás representando el diálogo de forma escrita. Elementos del diálogo. Un diálogo tiene 2 elementos: emisor y receptor. A continuación, te explicamos cada uno de ellos. 1. Emisor. El emisor es la persona que transmite la información. En un diálogo, el emisor es la persona que inicia la conversación. 2. Receptor. El receptor es la persona que recibe la información. En un diálogo, el receptor recibe la información y puede continuar la conversación. Recuerda que en una conversación, el receptor y emisor cambian. Cuando el receptor recibe el mensaje del emisor, el receptor ahora puede transmitir un mensaje y ser emisor. Por ejemplo, en la conversación que tuviste con tu amiga, tú eras el emisor porque iniciaste la conversación con una pregunta y tu amiga era el receptor. Cuando tu amiga respondió la pregunta, ella se convirtió en emisor porque transmitió un nuevo mensaje
Y tú te convertiste en receptor porque recibiste la información que ella envió. Tipos de diálogo. El diálogo se puede dividir en dos tipos: diálogo directo y diálogo indirecto. A continuación, te explicamos cada uno de ellos. Diálogo directo. El diálogo directo es cuando repetimos la conversación de dos o más personas o personajes sin cambiar las palabras que se usaron. Recuerda que un diálogo se puede hacer de forma oral o escrita. En el diálogo directo de forma escrita se usa el guión largo. El guión largo es un signo ortográfico que se escribe antes de la participación de cada persona o personaje en una conversación. Por ejemplo, imagina que estás leyendo una novela y encuentras la siguiente conversación. Guión largo. Me gusta mucho el atardecer. Guión largo. A mí me encanta estar contigo. Guión largo. Entonces veamos el atardecer juntos. Este ejemplo es un diálogo directo, porque muestra la conversación de dos personajes tal como ocurrió y usa guión largo para identificar lo que dijo cada personaje. Diálogo indirecto. El diálogo indirecto es cuando parafraseamos la conversación que tuvieron otras personas o personajes. Parafrasear es explicar con tus propias palabras lo que otros dijeron. En este tipo de diálogos se pueden usar expresiones como dijo que o sabía que. Por ejemplo, imagina que antes de terminar la clase, tu maestra dice: disfruten mucho su vida, porque vivir es la experiencia más bonita. Cuando llegas a tu casa, le dices a tu hermano lo siguiente: la maestra dijo que la vida era maravillosa. Este ejemplo es un diálogo indirecto porque explicaste con tus propias palabras lo que dijo la maestra y usaste la expresión dijo que. Glosario. A continuación, se presenta la explicación de 4 de los términos más importantes utilizados durante la explicación del tema. Término 1. Modos discursivos. Los modos discursivos son las diferentes formas en las que se puede organizar un discurso oral o escrito. Término 2. Emisor. Es la persona que transmite la información. Término 3. Receptor. Es la persona que recibe la información. Término 4. Parafrasear. Parafrasear es explicar con tus propias palabras lo que otros dijeron. Esto fue todo con respecto al tema diálogo. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación. Fuentes de consulta. Equipo editorial etc. 2023. Modos discursivos, concepto, características y ejemplos. Disponible en Internet. Estebanes Calderón D. 1999. Diccionario de términos literarios. Madrid. Alianza Editorial. Sacaula F. et al. 1998. Lectura y redacción de textos Bachillerato. México, Santillana. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX.
Secretaría de Educación Pública.